Bueno, buenos días, iglesia. Damos gracias a Dios por estar nuevamente en casa. Les damos desde la iglesia un saludo muy caluroso, les mandamos un abrazo y hoy los invito a que dispongan su mente, su corazón para venir a alabar a Dios. Entonces, primero vamos a orar. Bueno, Señor Jesús, te damos las gracias, Dios, por lo que haces, Dios, siempre, papá, porque nunca nos dejas abandonados, Dios, porque siempre, Dios, estás pendiente a lo que nosotros, Dios, hagamos para ti, Dios. Por eso te entrego, Dios, Señor Jesús, la alabanza de esta mañana. Te entrego, Dios, lo que estamos haciendo, Dios. Y te pido, Dios, Señor Jesús, que allá detrás de la pantalla, Dios, Señor Jesús, a todos los que se están conectando, Dios, Señor Jesús, en este momento, tú, Dios, Señor Jesús, los bendigas, Dios, y también los puedas tocar, Dios, Señor Jesús, de la misma manera, Dios, como nos estás tocando a nosotros, papá. Te pido, Dios, Señor Jesús, que la sintonía sea totalmente vertical, Señor Jesús, hacia ti, Dios. Y hoy, Señor Jesús, te damos las gracias, papá, porque nos podemos volver a reunir, Dios, en tu casa. Y te entregamos, Dios, Señor Jesús, esta alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabemos, iglesia. En Cristo todo lo puedo. Nada es imposible, porque tú me fortaleces. Nada es imposible, en ti los ciegos se sanan. Caen las murallas y ahora vivo por fe. Nada es imposible. Lo que yo pueda ver, yo sé que tú estás conmigo aquí y nada es imposible para ti. En Cristo todo lo puedo, nada es imposible, porque tú me fortaleces. Nada es imposible, en ti los ciegos se sanan, caen las murallas, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Solo por fe, y no por lo que yo pueda ver. Yo sé que tú estás conmigo aquí y nada es imposible para ti. En Cristo todo lo puedo. Nada es imposible, porque tú me fortaleces. Nada es imposible, en ti los ciegos se sanan, caen las murallas, ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. En Cristo todo lo puedo. Nada es imposible, porque tú me fortaleces. Nada es imposible, en ti los ciegos se sanan,
imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Alcanzado por su gran amor, con brazos abiertos, sí, Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó. hoy nos acercamos sin temor, sin temor, tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él.
Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a nuestra reunión. Doy gracias a Dios por la alabanza, por poder cantar, por poder adorar, por poder exaltar al Señor como nos corresponde. Sé que estás allí en casa y tal vez estés pendiente de otras personas que quieran compartir la palabra. Yo lo que te quiero decir es, ve buscando Filipenses capítulo 2, versículo 14 y ten una Biblia a la mano, ten una libreta de apuntes y ten un esfero, porque hoy Dios va a hablar y esta prédica se llama La estrategia de la dependencia. Vamos a leer Filipenses 2, 14, 15. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. Está como fuerte el tema. Dios, gracias, te alabo con todo mi corazón, me dispongo, Señor, y solamente úsame como estamos ahora orando acá en este lugar, Señor, que es un lugar donde
te hemos adorado muchísimo tiempo y donde sabemos, Señor, que tú esperas, Señor, la gratitud de nuestro corazón. Te amamos, Dios. Gracias. Amén y amén. Todos hemos pasado por este versículo y nos hemos dado cuenta cómo dice el Señor que hagamos las cosas. Dice que lo hagamos sin contiendas, sin quejas, que seamos intachables, que seamos puros, pero dice algo más, en medio de una generación torcida y depravada. ¿Era la generación del tiempo de Pablo? Por supuesto que sí, era la generación del tiempo de Pablo, pero también del tiempo de Noé, y también del tiempo de Isaías, y también del tiempo de Jeremías, y también del tiempo de Ezequiel, y también en el tiempo de nuestros abuelos, y también en nuestro tiempo. Entonces, hay muchas maneras de hacer las cosas, y eso incluye el hacerlo con Dios o el hacerlo sin Dios. Y es una lucha entre la carne y el espíritu, y creo que en el Nuevo Testamento se detecta muy bien el tema, porque dice que entre la carne y el espíritu hay una lucha. El espíritu quiere buscar las cosas de Dios, pero que la carne quiere buscar las cosas de abajo, las cosas del mundo, de esa generación que dice allí. Aún a veces podemos tener claro qué dice Dios, y sin embargo miramos otras opciones. Por eso he querido llamar hoy esta prédica la estrategia de la dependencia. ¿Por qué no comienzas diciendo conmigo, la dependencia es una estrategia? Es más, vamos a decir, la dependencia es la mejor de las estrategias. ¿Por qué? Porque aquí dice, háganlo. Dios te dice cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Ese es el título, cómo hacer las cosas. Y la mejor manera de hacer las cosas cuando conocemos a Dios es dependiendo de Él. Y vino a mi memoria una melodía que hemos cantado muchas veces, pero a veces no le prestamos la total atención. Esa que dice, muro rodeando estoy. Y cuando uno está como rodeando muros, cuando uno está como caminando en una estrategia de quietud, de reposo, de estar detrás de las puertas, de estar ahí como en un momento de calma y de reposo, pareciera que no sucediera nada. La canción dice, muro rodeando estoy, pensé que caerían hoy. Dice, mas nunca me has fallado, Dios. Dios no te falla. ¿Por qué no le dices a tu esposa, a tu esposo o a tus hijos, Dios no nos falla, Dios no nos va a fallar? Y yo estuve pensando en eso porque en el libro de Josué encontré ese ejemplo de cómo hacerlo a la manera de Dios, cómo hacer las cosas a la manera de Dios, es decir, en una estrategia de absoluta, completa y total dependencia. Y ahí es donde quiero que vayas a Josué capítulo 6 y notes que hay alguien que pasó por lo que tú estás pasando. ¿Qué estás pasando tú? Lo mismo que estoy pasando yo. Que quisiera hacer muchísimas cosas con todas mis fuerzas, con todo mi arsenal que tengo, como Josué tenía un arsenal de ejército y de armas, pero el Señor le dice, solo marche, solo camine. Y eso es lo que quiero compartir hoy, como Josué rodeando muros, y allí los muros de Jericó aparecen en el capítulo 6. Vamos a hacer como un contexto de lo que es Josué capítulo 6. El contexto es que ya Moisés no está, y Josué ha sido nombrado en propiedad, porque hay momentos en que hay como líderes encargados, ad hoc, pero hay momentos en los cuales Dios dice, bueno, llámeme a Josué porque él va a ser encargado del liderazgo, y empieza Josué. Entonces el Señor le dice cosas importantes a Josué. Le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero también le dice que sea fuerte y que sea valiente, porque va a hacer que ese pueblo herede lo que el Señor ha preparado, y todos sabemos que se llama tierra prometida, tierra donde fluye leche y miel. Y le dice a Josué que tenga valor y tenga firmeza para obedecer. Y le dice algo más, le dice que no tenga miedo. ¿Por qué no dicen ustedes ahí conmigo, no tendremos miedo, tendremos valor, tendremos firmeza? Josué confronta y exhorta a los hombres de guerra, y ellos le dicen, solo queremos una cosa, Josué, queremos que el Señor esté contigo, así como estuvo con Moisés. Si el Señor está contigo, para las que sea, le dicen a Josué. Pero ¿qué pasa? Que en el camino hacia la tierra prometida, que es sinónimo de lugar de bendición para el creyente, digan amén, escriba ahí, amén, está Jericó.
Y entonces ellos envían a unos espías a ese lugar y ellos regresan sanos y salvos porque allí alguien les brindó seguridad y protección. Pero llegan convencidos de algo. Mira lo que llegan convencidos. Josué 2:24 dicen, esa tierra es una tierra buena, es una tierra de arroyos, es una tierra donde hay alimentos, donde hay frutas, donde hay verduras, de todo, y dicen, esa tierra es para nosotros. Entonces cruzan el río Jordán y como primer escollo en el camino, avanzan por el río Jordán y lo cruzan al otro lado y ahora están parados frente a las puertas de Jericó. Anota por favor los siguientes puntos. Número 1, una realidad inobjetable. Josué capítulo 6 versículo 1. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Y esa es la realidad inobjetable. Una realidad de puertas cerradas. Cuando lo único que estás viendo en tu vida son puertas cerradas. Pareciera que no se pudieran abrir, que están trancadas, que están cerradas por completo. Y entonces tú estás frente a esa realidad, no se dan las cosas, los proyectos no funcionan, los negocios no funcionan, no tienes una salida posible para una determinada situación que estás viviendo. Hay momentos en los cuales lo único que sabemos es que hay una puerta cerrada, lo único que vemos son muros que quisiéramos pasarlos, pero como que no tenemos cómo, y tal vez pensamos en nuestras estrategias, en nuestra capacidad, pensamos en nuestra experiencia y pensamos en qué tenemos para poder derrumbar esa puerta. Pero tal vez tú has escuchado una frase que es muy cristiana, por cierto, y es que dicen, cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir, pero cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Pensaba yo en cuántas puertas hemos visto cerradas en este tiempo. Pensaba yo en cuántas situaciones estamos nosotros viviendo que son como muros que se han extendido y que no nos dejan pasar a lo que nosotros quisiéramos hacer. Y tal vez alguno pueda decir, pero yo que hice mi profesión, mi maestría, mi especialización y aún mi doctorado y no he podido practicar eso, no se me han dado las oportunidades, lo único que he visto en mi vida son puertas cerradas. Yo pienso en Josué y cómo Josué está ahí frente a las puertas que dice que estaban cerradas y nadie podía entrar ni podía salir. ¿Por qué? Por temor a los israelitas, porque con los 2 espías que habían ido allí, evidentemente una mujer llamada Rahab había dicho, yo sé que el Señor les ha entregado a ustedes esta tierra, yo sé que ustedes van a venir y van a tomar posesión de eso, y obviamente esa era una verdad para todos los habitantes allí de Jericó. Puertas cerradas, puertas trancadas, puertas aseguradas, muros que no dejan pasar. Esa es una realidad inobjetable y que no puedes cambiar, a pesar de tener todo el poderío que hayas acumulado durante mucho tiempo. Pero hay un segundo punto, y es un pero en la realidad. Yo lo llamé así, un pero en la realidad. Y es el versículo 2. Pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Entonces, es importante lo que viene acá. Un pero en una realidad. Es verdad en este caso que eran puertas cerradas, ¿sí?, por seres humanos. Pero cuando hay puertas cerradas por seres humanos, si Dios las quiere derrumbar y las quiere abrir, lo hace. El pero de Dios es una muestra de su liberalidad. Tenemos un Dios de liberalidad. Tenemos un Dios que a pesar de la realidad, que es inobjetable, Él dice, sin embargo, voy a hacer algo. Ejemplo, dice la Biblia, todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Ese pero es, a pesar de eso. Hay otra parte donde dice, he visto sus caminos, pero los sanaré, los curaré. El pero de Dios inmediatamente nos invita a ver un panorama completamente diferente. Y en cada libro y en cada capítulo de la Biblia son muchos los peros de Dios, muchos los sin embargo de Dios.
un pero en una realidad. Hay un diagnóstico, te dicen, no, es terminal este paciente. Y Dios dice, pero yo lo curaré. Hay desempleo a granel, rampante, y dice, pero yo te voy a dar un trabajo. Hay necesidad y Dios dice, pero yo te voy a suplir. Y así por el estilo, en medio de la crisis, en medio de la pandemia, hay un pero de Dios. He visto la situación, he visto los problemas, he visto la corrupción, he visto la inmoralidad, he visto los abusos, he visto la pobreza, he visto la miseria, pero sin embargo, yo voy a cambiar esa realidad. Yo voy a trabajar en tu vida, yo voy a hacer algo nuevo. En ese momento, donde todo parece gritar que no hay nada que hacer, ahí donde todo parece que nos dijera, devuélvase porque la puerta está cerrada, a los jóvenes, por ejemplo, en este tiempo, van a hacer un pregrado o una especialización y entonces le dicen, no, no es para usted, esta especialización, eso ya tiene nombre, o no insista en un pregrado, o no insista en un proyecto porque eso ya tiene nombre, o eso no se va a dar. No insista en ese matrimonio, tal vez esté hablando el mundo a los oídos de los hombres y las mujeres que tienen la bendición de tener una esposa. Digan amén, porque la Biblia dice en Proverbios que el que haya esposa haya bendición y que muestras de su favor le ha dado el Señor. Entonces, hay momentos en los cuales como que hay una voz que grita en los medios de comunicación, en las redes sociales, en el vecino, en la vecina, en cualquier cantidad de personas que dicen, no insista con ese matrimonio, aún en la iglesia, no insista con ese ministerio, déjelo, eso no es para usted, no es el tiempo, etcétera. Y hay un pero de Dios, hay puertas cerradas, pero hay un pero de Dios. Recuerdo cuando me inscribí a estudiar Ingeniería Industrial en la Universidad Católica de Bogotá, para más señas, Universidad Católica, calle 46, 47, abajo de la Caracas. Todo parecía indicar que no era para mí, pero Dios me permitió terminar mi carrera de ingeniero industrial y tener el cartón, que por cierto está ahí colgado en la oficina. Pero no solamente está colgado en una pared, sino que se cuelga en el corazón de uno cuando logra algo. ¿Por qué? Porque Dios dice un pero en medio de una realidad. Puertas cerradas, busque un sin embargo de Dios. Para Dios, una de esas puertas puede ser como las puertas automáticas de los centros comerciales, que uno las ve cerradas todo el tiempo, pero acérquese un poquito y verá cómo el sensor, permítame decirlo, el sensor de Dios actúa y se abre. Número 3, un plan estratégico inusual. Recuerda que el número 1 es una realidad inobjetable. El número 2 es un pero en la realidad. El número 3, un plan estratégico inusual. Sigo con los versículos 3 al 5. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimentos. Esto es lo que yo he llamado una estrategia inusual. ¿Cómo así? Yo estoy formado. ¿Cómo así? Yo tengo todas las herramientas, yo tengo toda la capacidad, tengo un ejército preparado. Señor, ¿se te olvida que yo estuve batallando mientras Moisés estaba arriba en la montaña con la vara y con los brazos que le sostenían Aarón y Hur? ¿Se te olvida que yo batallé tanto tiempo al lado de Moisés? ¿Por qué no le dices a tu familia, el Señor no olvida, pero tiene una estrategia, que es rara sí, que es hasta cierto punto en lo humano absurda, perdóname Señor, pero es la estrategia de Dios. Desfilar con un ejército en una guerra es riesgoso y hasta vergonzoso, humillante. Josué debe marchar con sus soldados. ¿Confiaba Dios en la formación y el criterio militar de Josué? Por supuesto que sí, pero pretendía darle la mejor lección
de inteligencia militar. ¿Y cuál es esa lección? La lección de la dependencia. El Dios de los ejércitos de Israel necesitaba que cursara la lección de dependencia espiritual. El Señor sabe de qué eres capaz. Claro que lo puedes. Muchas veces la frase es, yo puedo solito. Claro que yo puedo. Claro que yo lo voy a hacer. Pero mejor inscríbete y cursa la materia obligatoria para todo creyente. La materia que se llama a la manera de Dios. Digan amén. ¿Sabe Dios de estrategias? Josué sabe muy bien que sí, que Dios tiene estrategias. Fue suya la estrategia frente a Faraón para sacar al pueblo de la esclavitud, y eso incluyó plagas, y eso incluyó endurecer el corazón del gobernante más poderoso de su tiempo y el uso de una vara. La estrategia de Dios era usar una vara que tenía en la mano Moisés. Qué cosa más increíble. Fue suya la estrategia para llevarte a sus brazos, para romper la esclavitud de la pornografía, de las bebidas alcohólicas, de las drogas, de la bulimia, de la anorexia o de la infidelidad. Pero Dios hizo una estrategia. Tal vez lo habías intentado muchas veces. En mi caso fumaba cigarrillo y yo no hallaba cómo deshacerme de ese cigarrillo. Pero desde el día que el Señor vino a mi vida, su estrategia me llevó a sus brazos. La estrategia de Dios contigo es una estrategia de lazos de amor, de cuerdas de ternura, pero lo hace a su manera. Tal vez para muchos sea, no voy a buscar a un terapeuta sexual o terapeuta, no sé, en qué área puedas pensar en un terapeuta, pero Dios es el mejor. Y no solamente es terapeuta, sino que es un estratega que va llevando las cosas de manera perfecta. Su estrategia se llama escuela del sometimiento, estrategia del éxito. Levanta tu mano y dile, Señor, yo quiero estar en esa escuela, en esa estrategia que tú tienes. Salomón lo entendió claramente cuando escribió Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 10. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Dice, esto infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Esa es la estrategia de Dios. ¡Qué increíble! Que no seas sabio en tu propia opinión, que temas al Señor, que seas generoso, que honres al Señor con lo que Él te da. Esa es la estrategia de Dios. Y esto es lo que yo llamo una estrategia inusual. Y es fuerte en lo espiritual. Porque muchas veces la estrategia de Dios está en contravía de nuestra propia estrategia. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo lo hubiera hecho de otra forma? ¿Cuántas veces queremos corregirle la plana a Dios? Pero nosotros tenemos que basarnos en que esa estrategia verdaderamente funciona. Es una estrategia inusual. ¿Cómo le parece esto que está escrito en el Evangelio de Mateo? Mateo 16, 24 al 28. ¿Quién le puede hallar sentido a una locura que muchas veces uno puede ver en la Biblia? Tanto que dice que para los que no conocen a Dios, para la gente natural, las cosas de Dios son locura. Mira una de esas, Mateo 16. Luego dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, todo el mundo diría, sí, yo quiero ser tu discípulo. Claro que sí, me inscribo en esa escuela. Pero dice, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Bueno, ya no parece tan bueno. Y luego sigue diciendo, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pues se supone que hay que correr para salvar la vida. Y dice, no, pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Es la estrategia de Dios. ¿Cuánta gente guarda y cuida su vida? Y la pierde de la manera más absurda, más tonta, el día menos pensado. Dice Salomón que el hombre no sabe con qué habrá de encontrarse. Y nosotros ponemos nuestra vida en las manos de Dios.
Dice, el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿Qué cosa más impresionante es la estrategia de Dios? Número 4, hágalo de todos modos. Aunque no entienda nada, hágalo. Josué 6, del 6 al 10. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les ordenó: carguen el arca del pacto del Señor y que 7 de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella. Y le dijo al pueblo: adelante, marchen alrededor de la ciudad, pero los hombres armados deben marchar al frente del arca del Señor. Cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los 7 sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor, tocando sus trompetas. Qué impresionante, ¿no? Solo toquen las trompetas. Necesitamos saxofonistas, necesitamos violinistas, necesitamos trompetistas en la alabanza. Solo toquen, que el Señor se encarga del resto. Digan amén. Y el arca del pacto les seguía. Los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y tras el arca marchaba la retaguardia. Durante todo ese tiempo las trompetas no cesaron de sonar. Al resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna, ni gritar, hasta el día en que les diera la orden de gritar a voz en cuello. Yo veo esto y llega a mi corazón esa palabra: hágalo. Dios le dice que sea fiel, hágalo. Pero es que todo mundo está haciendo cualquier cantidad de locuras. Tú no las vas a hacer. Dios te dice que seas íntegro, hazlo. Dios te dice que persistas, persiste. Aunque no entiendan, aunque no comprendas, aunque no te parezca que es lo correcto, pero si Dios lo dice, hágalo de todas maneras. En Josué 6:14 dice: también en este segundo día marcharon una sola vez alrededor de Jericó y luego regresaron al campamento, y así lo hicieron durante 6 días. 6 días haciendo lo mismo, 6 días lustrando el calzado, 6 días brillando las chapas, 6 días alistando el armamento, y 6 días puliendo las trompetas y afinándolas para salir a dar una vuelta alrededor de una ciudad que tendría alrededor de unas 3 o 4 hectáreas, era el total que tenía esa ciudad, y dar la vuelta para regresar a tomarse su cafecito y comerse su almuercito. Hay un momento en el cual Dios le habla a usted y usted piensa o dice: pero esto es ilógico, esto es absurdo. La primera idea sobre lo que Dios dice es: eso no tiene sentido. ¿Para qué me invitaste a la iglesia? ¿Para qué le contaste al pastor lo que es mi vida? Esto no tiene sentido de meterse uno en un ayuno. A propósito, el ayuno general es una bendición. Digan amén. Diga ahí, el ayuno es una bendición. Parece que no tiene sentido, parece absurdo lo que Dios dice. No tiene sentido humillarse, no tiene sentido perdonar, no tiene sentido volver la otra mejilla, no tiene sentido perseverar, no tiene sentido resistir, no tiene sentido, pero a pesar de eso, manténgase y hágalo. Es el mensaje acá. Josué no argumentó contra el Señor. Josué simplemente dijo: esto hay que hacerlo. A ver, este es el orden, marchen así y hagámosle. Primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, y de aquello nada, pero siga ahí, sígalo haciendo. Hágalo, manténgase, resista, porque vale la pena. Porque dice 1 Corintios 15:58 que su trabajo en el Señor no es en vano. Que lo que usted hace con Dios no es en vano. Y mire que yo voy a un pasaje donde tiene que ver con eso. Cuando Agar, esclava de Sarai, quedó embarazada de Abraham y se presentó un conflicto porque miraba con desprecio a su ama, es decir, a la señora Sarai, porque Agar estaba embarazada. Entonces hubo un caso de maltrato y ella huyó al desierto, porque doña Sarai se volvió muy dura contra ella y la maltrataba. Y ella dijo: ya no me la aguanto esta vieja. Y se fue para el desierto. Y allí llegó a la presencia del Señor y le dijo: vuelve junto a ella y sométete a su autoridad. ¿Y sabes qué dice allí? Así que Agar regresó
se sometió y parió a Ismael. Y uno diría, claro, está embarazada, le va mejor en la casa, vaya, sométase. Pero es que quien lo está diciendo es Dios. Y si Dios lo está diciendo es porque funciona. Y Agar se quedó en la casa con Abraham y con Sarai por 14 años. Porque a los 14 años, cuando el muchachito ya había cumplido 14 años, fue que nació Isaac. Dios dice, sométete a la autoridad. En momentos como estos, de no me lo aguanto más. En momentos como estos, donde estamos diciendo, no me aguanto más a mi esposo, no me aguanto más a mi esposa, no me lo aguanto, la voz de Dios es audible. Sométete a tu esposo, respeta a tu esposo, respeta a tu marido, ama a tu esposa. Sí, pero es que, obedece a tus papás. No hay ahí ningún tipo de argumento. Lo que tienes que hacerlo. Sométete a tu autoridad. Pero es que mi jefe es terrible y tal vez no me paga todo lo que yo me esfuerzo. Pero sométete, quédate ahí. A pesar de que no te parezca ni lo más sensato ni lo mejor, simplemente debes hacerlo. Digan amén. Duele, ¿cierto? Es fuerte. Espiritualmente es fuerte. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Punto número 5. No sé cómo, pero funciona. Josué 6, 15 al 16. El séptimo día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad, tal como lo habían hecho los días anteriores. Solo que en ese día repitieron la marcha 7 veces. Séptimo día, 7 veces. A la séptima vuelta, cuando ya se está acabando el oxígeno, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué le ordenó al ejército, empiecen a gritar, el Señor les ha entregado la ciudad. No sé cómo, pero funciona. El método del Señor funciona. Es la mejor estrategia. La estrategia que va con tu vida es la estrategia de la dependencia. La estrategia de los pastores es la estrategia de la dependencia. Dependemos de Dios. Estamos orando por cosas. Estamos orando por muchas cosas como iglesia, pero dependemos de Dios. Que Dios toca corazones, claro que sí. Que Dios obra de maneras raras, claro que sí. Pero es la mejor estrategia. Ve y lávate en el estanque, le dijo a un ciego. El ciego decía, ¿pero qué voy a ir a lavar a un estanque? Vaya y regrese. A Pedro le dijo, vaya y saque un pescado, el primer pescado, y ahí va a encontrar unas monedas para pagar un impuesto. Hay que ir. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres, le dijo a un joven que era rico. Y el joven se devolvió y dijo, no, esto no es para mí. Mira, en la película Dunkerque, que tal vez la hayas visto, es una película de verdad muy, muy interesante, pasa algo que a todas luces uno lo puede calificar como absurdo. Y es que los padres deciden ir al frente de batalla a recoger a sus hijos que están en un gran peligro de ser, de morir. ¿Y qué pasa? Civiles rescatando militares. No sé cómo, pero funcionó. Se fueron con sus embarcaciones de pesca. No eran embarcaciones militares, no tenían ningún tipo de estrategia de defensa, pero fueron hasta allá y recogieron a sus hijos en Dunkerque cuando estaban siendo sometidos a bombardeos, cuando no tenían ninguna posibilidad. Así es con Dios. Josué ha hecho su parte, ha resistido, ha perseverado, no ha sucumbido a su naturaleza militar para actuar con sus armas y ha llegado al día 7. Dile al que tienes al lado, espera el día 7. La humanidad está esperando el día 7. En este tiempo estamos esperando que Dios marque el día 7. Mientras tanto, estamos marchando. Marcharon y 7 veces y pensó, llegó mi hora de dar órdenes, porque hasta entonces Josué lo único que había hecho es salir, caminar, marchar y regresar. Y entonces les dijo, solo griten. ¿Qué debes gritar? ¿Qué es lo que el Señor le había dicho? Que gritara, que les había entregado la ciudad. Nunca tomes con tus fuerzas lo que Dios te ha dicho que hará con su espíritu. Porque la Biblia es clara cuando dice no es con la fuerza, sino con el Espíritu de Dios.
tan solo procura hacerlo a su manera, porque la estrategia de la dependencia funciona, porque si Dios lo dice, funciona. Así funciona un matrimonio, así funciona como hemos visto jóvenes y adultos en este tiempo esperando para casarse. Y muchas veces llaman y dicen, pastor, pero ¿será que ya podemos hacer el matrimonio? Y hay que esperar, esperar el tiempo de Dios, literalmente haciendo fila para casarse. ¿Sabes por qué? Porque la pureza funciona, porque la integridad funciona, porque el amor puro y verdadero funciona. Te voy a decir algo fuerte, espera en Dios porque funciona. Si esperas en Dios, vas a notar que funciona. Con Marta Lu hemos hecho maestría en tiempos de espera. Tiempos duros, tiempos de espera, tiempos en que uno no está viendo muchas cosas, pero cuando terminas tu maestría, ahí el Señor abre puertas. Digan amén. Para Josué fueron 7 días marchando alrededor de una ciudad que, como le digo, abarca alrededor de 3 hectáreas y tenía unos muros de 9 metros de altura aproximadamente, 7 sacerdotes, 7 trompetas, mucho ejército y una gran retaguardia silenciosa, tal vez dolida por dentro por no poder atacar. Pero cuando aprendes a esperar el tiempo del Señor y haces tu parte, al final vas a descubrir que funciona, aunque tu tiempo no sea 7 días, sino 7 años. Pero funciona, te lo aseguro, porque el plan divino de marchar y esperar con su método pone a prueba la fe de cualquiera. Yo me pregunto, ¿no es eso lo que está pasando? Estamos marchando y esperando. Y Dios ha puesto a prueba nuestra fe. Pero hemos estado ahí. Estamos haciendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Y punto número 6, y con ese termino, el anatema se quema. Dice Josué 6:17. Jericó con todo lo que hay en ella será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Dios determinó que muchas cosas debían ser quemadas, debían ser exterminadas, porque Dios aborrecía lo que hacían en Jericó. Y dice que en el versículo 18 que esa fue la orden, no vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se ponga en peligro de desgracia. ¡Wow! ¿Cuántas veces no queremos destruir cosas que Dios nos dice que destruyamos? Y nos ponemos en peligro y viene la desgracia. Esa palabra exterminio y la palabra anatema están en la versión Reina Valera. ¿Y qué es anatema? Como una palabra griega que no se traduce, pero que significa algo que tiene que ser destruido. Un hábito en tu vida, por ejemplo, un amuleto, un vicio, una atadura que tiene que ser quemada. Porque Dios dice, ya no puedes seguir con esto. Tienes que soltar esto, tienes que dejarlo. Y algunas veces lo más difícil, lo más fuerte en lo espiritual es destruir, es quemar, es sacar, es botar algo. Nos aferramos a lo viejo. ¿Sabes que hay personas que llevan 5 o 6 años de casados y todavía guardan en su billetera la foto de aquella novia? ¿Qué haces con ese anatema? Destrúyelo. Ya no tiene nada que ver con tu vida ni con tu matrimonio, pero te aseguro que el día que tu esposa lo encuentre, vas a tener un problema muy serio. Y no vas a tener respuestas para decir por qué lo guardaste. Y así, en muchas cosas, el Señor habla de eso, de deshacerse de algo que salió a la luz en la batalla. Has tenido batallas y fuertes con Dios y con el mundo y has vencido, pero el Señor en medio de eso dice, ya corté muchas cosas, ahora bota eso, saca esas drogas de tu casa, saca esas revistas de tu casa, saca esas películas de tu casa. Y tú dices, no, es que las guardo de recuerdo, son como un trofeo. No hay trofeos. Después de la guerra ya no hay esos trofeos. El Señor dijo, destrúyelos. Y dice en el capítulo 7 que ellos tomaron eso y conservaron lo que se debía destruir, y eso trajo la derrota. La única derrota en el libro de Josué está en el capítulo 7. Una atadura, un vicio. Usted dice, yo lo quiero guardar por si las moscas, como un recuerdo, como un logro, pero es algo que el Señor quiere destruir en tu vida. Simboliza
la oposición a depender de Él. Personas que guardan cosas por si las moscas. Hay personas que guardan por si las cosas cambian y Dios ya no es el de antes. Pero Dios no cambia. Anatema es desconfianza en Dios, confianza en sí mismo. Algo que, como dice allí, te deslumbra, que te llama poderosamente la atención y quieres conservarlo. Entonces, depender es obedecer. Depender es aprender. Depender es crecer. Depender es la mejor forma de recibir sin hacer. Nos cuesta depender. Ocurre con los ancianos. Se llega a la edad de la ancianidad y ya tiene que depender de otros. Que lo saquen, que lo lleven, que lo ayuden a vestirse. Y entre más libre haya sido, entre más capacidad de autonomía haya tenido, más le cuesta. Pero hay que hacerlo. De alguna manera Dios trata con nuestra independencia para que seamos dependientes, porque la mejor estrategia es la dependencia y ese es el método favorito del Señor. Te lo digo con autoridad. ¿No les parece que la iglesia es como un gran Josué, marchando alrededor de los muros de la pandemia, obedeciendo, dependiendo del Señor y esperando que esos muros caigan, haciendo su parte? Casa Roca no para. Visión en acción. Casa Roca no para. Hay un término importante para la iglesia en la teología integral: vitalismo espiritual. Diástole y sístole, el corazón de Dios ahí en la iglesia. No para, sigue marchando. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control. Voy a poner un ejemplo para terminar. Cuando le dices a tu hijo de 3 años que no cruce la calle, el niño no sabe por qué. Y el único que sabe la razón eres tú. Porque sabes que los carros pasan a 40, 50, 60 kilómetros por hora y por un descuido puede haber un accidente grave. Entonces tú le dices a él, aunque él no tenga conciencia de su necesidad de protección. De igual manera, cuando nos sometemos a la autoridad que Dios ha ordenado, nos estamos colocando bajo su protección, bajo su cobertura espiritual, la cobertura de un Dios que ve todo y puede hacerlo todo. Pero cuando insistimos en hacer lo que queremos, nos salimos de su cobertura, nos salimos de su protección, nos salimos de su victoria, porque nos exponemos al ataque del enemigo, como sucede en Animal Planet cuando uno de los cachorros de alguna manada se sale de la cobertura y queda a merced del depredador. Funcionó para un general. Josué era un hombre de batalla, peleaba, guerreaba. Era el guerrero de Moisés. Ahora, ¿quién es usted? Usted dice, yo estoy formado con esfuerzo. Yo me levanté a pulso. Yo empecé a trabajar a los 15 años. En mí aplica la canción de Diomedes Díaz, iba a decir Moisés Angulo, de Diomedes Díaz. Yo aprendí a trabajar desde pelado. Por eso es que estoy siempre acostumbrado es a vivir con plata. Y con toda la plata que he ganado. Puede que usted diga eso. Puede que usted tenga los títulos, la formación, la capacidad, la experiencia, haya batallado en su vida y tenga muchas cosas, pero dependa realmente de Dios. Yo le voy a cambiar la canción de Diomedes Díaz, no de Moisés Ángulo, de Diomedes Díaz por esta. ¿Te acuerdas que dijimos muros rodeando estoy? Pensé que caerían hoy. ¿Sabes qué dice? La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. La manera de Dios tiene un inicio, un proceso y un final. Y dice, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Y mira este párrafo tan hermoso. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Es llegar a comprobarlo. Y dice, mi corazón te alabará. El que más me gusta es Cristo, mi Salvador. Cúbreme con tu amor,
tienes la cobertura de Dios cuando estás en la estrategia de la dependencia y dice, mi corazón te alabará. Yo sé que tú mueves montañas. ¿Has visto a Dios mover montañas en tu vida? Yo sí. Es un Dios que mueve montañas cuando tú marchas a su ritmo. Y dice, abriste el mar en el desierto. Nuestra vida era un desierto y Dios abrió un mar y dice la canción, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Lo harás todas las veces que sea y los muros caerán cuando estemos marchando a tu ritmo y a tu voz. Gracias, Señor. Si usted es una de esas personas que harían lo que fuera para no deberle un favor a nadie, ni siquiera a Dios, esta prédica es para usted. Incline su cabeza, porque yo sé que es un momento fuerte en lo espiritual cuando Dios nos habla así, y también es fuerte en lo emocional, y también es fuerte en lo físico, hasta el cansancio, podríamos decir. El mundo le dirá, vamos, hágale que usted puede, hágale que todo vale. Pero Dios le dirá, espera mi tiempo, hazlo como yo te digo, ¿qué prefieres? Aprende a depender. Es la mejor estrategia para todos tus proyectos, para todo lo que tenga que ver con tu vida. Obedece, aprende a hacerlo a su manera y así podrás no solamente avanzar, sino cruzar. Podrás comprobar que sí funciona a la manera de Dios. Papá, ¿yo qué te puedo decir? Yo solamente te doy gracias porque sé que has tratado mi vida, Señor, profundamente con esta palabra y te agradezco por eso. Y te agradezco, Señor, porque cuando me metí en el capítulo 6, lo único que veía era un Dios que estaba tratando mi corazón. Y sé, Dios, que cuando eso pasa, nos estás preparando para lo mejor. Lo mejor viene, Señor. La espera terminará. Señor, los muros caerán. Lo harás las veces que sea necesario, Señor. Y perdónanos cuando, Dios, somos como tan acelerados, Dios. Y perdónanos cuando queremos intentar otros métodos. Perdónanos cuando nos salimos de la marcha o nos detenemos o queremos forzar puertas o queremos derribar muros con nuestra fuerza exigua, Señor. Y yo te alabo, Dios, porque como iglesia estamos esperando, con una visión que sé que está moviéndose, Señor. Una visión que implica, Señor, prender y emprender, pero bajo tu cobertura y bajo tu señal. Y te alabo con todo mi corazón por hombres y mujeres que están esperando, que están ahí, Señor, sabiendo que siempre la mejor estrategia es que tú tienes la última palabra, que dependemos de ti, que tú eres el grande, que tú eres el poderoso, que tú sabes, Dios, de qué tamaño son los muros y las ciudades y de qué tamaño son las circunstancias. Pero tu estrategia, Señor, es lo máximo, Señor. Te alabo con todo mi corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando llegamos al final de una prédica, una enseñanza que está basada en lo que dice la Biblia, en la palabra de Dios, hacemos algo que llamamos el llamado, y valga la redundancia. Es el llamado de Dios, es el llamado de Dios a tu vida cuando dice, hey, esto tiene que ver contigo, esto tiene que ver con tu vida, tiene que ver con tu situación. Así que hoy me corresponde a mí el privilegio de decirte, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? ¿Quieres hacer algo importante y es dejar que Dios cambie tu vida? ¿Quieres meterte en la mejor estrategia que es la de la dependencia de Dios? Decirle, Señor, me cansé de hacerlo a mi manera, ahora quiero que lo hagas a la manera tuya sobre mi vida, porque eso es lo mejor que nosotros podemos hacer. Y yo te invito a que pongas tu vida en las manos de Dios. Y si quieres hacerlo, por favor, inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Yo sé que los que están ahí a tu lado te van a acompañar y vas a decir, Señor Jesucristo, yo creo en ti, yo te necesito, yo confieso que tú eres Dios y confieso que te hiciste hombre por mí y fuiste a la cruz del Calvario a morir por todos mis pecados.
Y por eso, Señor, hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y declaro que Señor, tú eres un Dios de amor y que por amor fuiste a la cruz del Calvario y por amor pagaste un precio muy alto por mí al derramar tu sangre. Y por eso hoy, Señor, te acepto. Hoy, Señor, me entrego. Hoy, Señor, me rindo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenido. Por favor, queremos conocer de ti. Ahí en pantalla encuentras la información necesaria y ahí tú puedes comunicarte con nosotros. Anhelamos que lo hagas para poderte ayudar a través del ministerio Nicodemo y poder hacer seguimiento a tu proceso de crecimiento espiritual. Vamos a orar también por algo más y es darle gracias a Dios por nuestra economía. Siempre lo llamo así, porque en Malaquías capítulo 13 el Señor dijo, pruébenme a ver si no abro las ventanas de los cielos. Y es el Señor el que abre las ventanas de los cielos cuando somos fieles con Él. De lo que Dios nos dé, la 10ª parte, esa es para el Señor. Nunca se te olvide, esa es la mejor estrategia para que no nos falte nada. Y papá, gracias porque tú eres nuestro proveedor. Tú dijiste, Señor, que suplirías y estás supliendo y lo has hecho. Y yo te alabo con todo mi corazón por eso en el nombre de Jesús. Y bendigo, Señor, la economía de la iglesia y bendigo la economía de las familias, Señor, de la iglesia. Y bendigo también la economía de Boyacá y la economía de Colombia. Y te doy gracias por tu amor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero orar también para darle gracias a Dios por tu vida, por tu cumpleaños. Sé que muchas personas cumplieron años y les mando un abrazo de corazón. Mi esposa Marta Lu también estuvo de cumpleaños y lo celebramos la vida, dando gracias a Dios por eso. Así que yo quiero orar por ti y si estuviste de aniversario en tu matrimonio también quiero orar por ti y si estás orando por un matrimonio sólido, quiero orar por ti. Y quiero orar por las personas que viajan, aunque este es un tiempo donde se volvió a cerrar el tema por la pandemia, está fuerte, tenemos que ser prudentes, tenemos que orar por eso, tenemos que ser responsables, pero quiero orar por ti y quiero orar por aquellos que tienen dificultades en su salud. Dios, Señor, te alabo con todo mi corazón por cada persona, Señor, que sabe perfectamente que tú eres el que le ha dado la vida. Que fue tu idea que nacieran, Señor, que fue tu idea, Dios, que vivieran sin importar cuántos años. Pero te alabo, Dios mío, porque un cumpleaños es lo máximo, Señor. Es el tiempo de recordar tu fidelidad, tu amor y tu misericordia. Y yo bendigo, Señor Dios, no solamente a mi esposa, sino a todos aquellos que han estado cumpliendo años. Sé que el pastor Carlos Javier en Tunja también cumplió años. Lo bendecimos, Señor, y bendecimos a todas las personas, Dios mío, que saben que tú les das vida. Y te alabo porque no cambias. Te alabo por cada matrimonio. Te alabo por cada aniversario. Te alabo por cada decisión de vivir en pureza. Te alabo por esos matrimonios por los cuales, Señor, tú ya pagaste un precio. Y te alabo, Dios, por las personas que están esperando en ti. Y te alabo, Dios mío, por las personas que viajan, pero saben que tú las llevas y las traes. Y te alabo, Dios mío, por cada persona que te sirve y que está detrás, Señor, pero que hace su trabajo para ti. Y te alabo, Dios mío, por una iglesia que espera, pero que espera en ti. Y por una iglesia, Señor, que marcha. Y por una iglesia, Señor, que sabe que oramos y actuamos y nos movemos, Señor, esperando siempre en tu inmenso amor. Qué lindo eres. Gracias, papá. Sana al enfermo, Dios mío. Sana a todo enfermo, Dios. Levanta a todo el que está caído y fortalece a todo el que está cansado. En el nombre de Jesús. Amén. Momento esperado, momento de la Santa Cena. Así que vamos a tomar esta Santa Cena con todo el rigor, el respeto y el valor que tiene. Y dice 1 Corintios capítulo 11, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, la muerte del Señor
proclaman hasta que Él venga. Acompáñame a orar. Señor, gracias por tu sacrificio perfecto. Por ese sacrificio, Señor, nosotros tenemos hoy vida. Por ese sacrificio hoy tenemos libertad. Por ese sacrificio hoy podemos disfrutar de unas condiciones inmejorables, Señor. Y Dios, sé que tú sanas. Y sé que tú, Señor, obras de maneras increíbles. Y te quiero pedir especialmente por el cuerpo de médicos, de todo el personal de médicos en Colombia y en el mundo, para que no desmayen, para que se fortalezcan, para que te conozcan, para que, Señor, sepan que por encima de sus limitaciones tienen a un Dios ilimitado, Señor, que por encima de sus frustraciones tienen un Dios que sabe lo que está haciendo. Bendícelos. Gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén y amén. Ha sido de tanta bendición compartir este momento virtual, pero es una reunión de familia, es una reunión de iglesia. Casa Roca no para. Detrás de mí no solamente está un grupo y un equipo de liderazgo, detrás de mí hay toda una iglesia que está esperando en Dios. Que Dios los bendiga por acompañarnos a esperar. Los ministerios siguen, las actividades siguen. Hombres de Bien comenzó un devocional los sábados a las 6:30 de la mañana. Que Dios bendiga a Mauricio y a todo su equipo de líderes. Cada uno de los ministerios está haciendo su parte. Que Dios los siga bendiciendo. Los amamos mientras esperamos. Un abrazo desde Casa sobre la Roca en Sogamoso. Bendiciones para todos.